Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre afirma, los que cuidan a los niños vencen la cultura del descarte. El Papa Francisco pide en Tailandia abrir el corazón para superar los adjetivos que dividen. Francisco tuvo reunión privada con el rey de Tailandia, Rama X. El Papa Francisco pide a los jóvenes construir una iglesia alegre y llena de vida. Una casa de reposo en Francia rechaza recibir a religiosa por usar hábito y velo. Cardenal de Guadalajara opina sobre asilo a Evo Morales en México. Un signo muy desconcertante. Basta ya de violencia y muerte, clama obispo de Bolivia. La plataforma CitizenGo exige que no se modifique la ley de educación sexual integral en Argentina. Coalición Internacional trabajará en acciones legales en defensa de la vida y la familia en América Latina. Frente Pro Familia denuncia presiones extranjeras para aprobar el aborto en Ecuador. Estas y muchas noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hola querido y amable público, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Marisa O'Farrill, y en los controles operativos Roberto Pérez, quienes juntos le damos la bienvenida al programa El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Y bueno, Marisa, el Papa anda de viaje en Tailandia y Japón. Vamos a empezar con las noticias de Europa, el Vaticano y Medio Oriente para saber cómo va el viaje del Papa. El Santo Padre aseguró que los que cuidan a los niños están del lado de Dios y vencen a la cultura del descarte. En un mensaje de video enviado por el Papa a los participantes en la velada solitaria Una noche de estrellas para el Bambino Gesù, Francisco afirmó: «He tenido la oportunidad de encontrarme varias veces con los niños y jóvenes del Hospital Bambino Gesù. Sentí inmediatamente el compromiso y la pasión de todos los que están cerca de los niños enfermos. Vi la ternura de las miradas y el calor de los abrazos en lugares que ciertamente son de dolor y sufrimiento, pero también de valor y esperanza, de mucha esperanza», afirmó el obispo de Roma. Francisco destacó la importancia de abrir el corazón para que sea capaz de superar todos los adjetivos que siempre dividen. Así lo indicó al celebrar la primera misa pública de su viaje apostólico en Asia, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Tailandia en Bangkok, el pasado 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Virgen María. Era necesario abrir el corazón a una nueva medida capaz de superar todos los adjetivos que siempre dividen para descubrir a tantas madres y hermanos Thai que faltaban en su mesa dominical, explicó el pontífice. Francisco tuvo la tarde del miércoles un encuentro privado con el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, que fue coronado del 4 al 6 de mayo de 2019. Francisco llegó en auto al Palacio Real, la principal sede del rey de Tailandia. Fue recibido a la entrada por Rama X. Al término de la reunión se dio el intercambio de presentes. El Santo Padre entregó como regalo a Rama X la réplica de un cuadro pintado al óleo titulado Bendición Papal en la Plaza de San Pedro. Mosaico, obra del Hipólito Caffi de mediados del siglo XIX y que se conserva en el Museo de Roma.
En más del viaje apostólico a Tailandia, le informo que Francisco sostuvo un encuentro con el patriarca supremo de los budistas, Somdech Pramāha Munyung, en el templo Wat Ratchabophit Satit Maha Simaram. Ante el patriarca supremo de los budistas, el pontífice puso en valor los pasos dados en el estrechamiento de la amistad entre cristianos y budistas e invitó a impulsar nuevas iniciativas concretas en el camino de la fraternidad. En su visita al templo, que según señaló el pontífice es símbolo de los valores y de las enseñanzas que caracterizan a ese amado pueblo, Francisco pronunció un discurso. El Papa Francisco se dirigió a los jóvenes vietnamitas, invitándolos a construir una iglesia casa, joven y alegre, llena de vida y de fraternidad, por medio del testimonio que debe tener presente 3 características: la honradez, responsabilidad y optimismo. El mensaje en video se realizó en el marco de la Jornada de la Juventud organizada en las diócesis del norte de Vietnam, que tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre en la Basílica Menor de Phu Nai en View Chuy, y que tuvo como tema la cita bíblica «Vete a tu casa donde los tuyos». Desde la Nunciatura Apostólica en Bangkok, Tailandia, el Papa dirigió un breve mensaje a los jóvenes para darles 2 sabios consejos. En su mensaje en video, Francisco dijo que sabía que muchos jóvenes en Tailandia que estaban realizando una vigilia de oración y que estaban peregrinando a Bangkok. Lindas las 2 cosas, rezar y caminar. En la vida hay que hacer estas 2 cosas, tener el corazón abierto a Dios porque de Él recibimos la fuerza, y caminar porque no se puede estar quieto en la vida. Un joven no se puede jubilar a los 20 años, tiene que estar caminando todo el día, siempre más allá, siempre subiendo, dijo el Papa. La Santa Sede informó que el pasado 21 de noviembre entró en vigor el acuerdo marco firmado con la República de Angola que garantiza a la Iglesia la posibilidad de desarrollar su misión en este país africano y que se le reconoce personalidad jurídica. En un comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano, que a través de la comunicación oficial de la Embajada de la República de Angola en la Santa Sede, se ha perfeccionado el procedimiento de intercambio de los instrumentos de ratificación del acuerdo marco entre la Santa Sede y Angola, firmado en el Vaticano el 13 de septiembre de 2019. En otras noticias, le informo que con motivo del Día Universal de la Infancia, que se celebró el 20 de noviembre, Misiones Salesianas hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que la protección y el bienestar de los niños sea una prioridad, y además lanzó la campaña Una cucharada de cariño. Desde Misiones Salesianas recordaron que en el mundo hay más de 150 millones de niños y niñas que viven en las calles. Más de 300,000 menores son utilizados como soldados en conflictos armados. Más de 7 millones de niños y niñas son refugiados y la mitad no va a la escuela. Más de 250 millones de menores no tienen garantizado el acceso a la educación. 41,000 niñas al día son obligadas a casarse. Miles de niños y niñas no son registrados al nacer. El Vaticano reaccionó a la decisión de Estados Unidos de considerar legales los asentamientos israelíes construidos en territorio palestino de Cisjordania, con un comunicado en el que insiste en la solución de 2 estados para 2 pueblos, como única viable para poner fin al conflicto palestino-israelí. La Santa Sede apoya el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras que le reconoce la comunidad internacional, pero el mismo derecho pertenece al pueblo palestino y debe ser reconocido, respetado y aplicado. Finalmente, en el comunicado se insiste en que la Santa Sede espere que las 2 partes, negociando entre sí, con el apoyo de la comunidad internacional y en cumplimiento de las resoluciones de las naciones.
En otras noticias, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó la iniciativa llamada Miércoles Rojo, por el que miles de iglesias, monumentos y edificios de 15 países se iluminaron de color rojo para recordar a los cristianos perseguidos y llamar al respeto a la libertad religiosa en el mundo. Esta iniciativa, Miércoles Rojo o Red Wednesday, comenzó el 20 de noviembre en Australia con la iluminación de 7 catedrales en todo el país, entre ellas las de Sydney y Melbourne. Posteriormente, el 27 de noviembre, cientos de edificios en Londres, Ámsterdam, Lisboa, Praga y Washington se unirán a este Miércoles Rojo. Bajo el nombre de Gaza Exodus, la iniciativa cristiana Philos Project lanzó una campaña para reunir fondos y permitir que 4 familias cuyos miembros se separaron debido a la violencia en la Franja de Gaza puedan reencontrarse y vivir la Navidad juntos. En la próxima Navidad, los cristianos se reunirán para celebrar con sus familias. Sin embargo, no todos tienen esa posibilidad, señaló Khalid Sayeh, cristiano palestino y miembro de Philos Project. Sayeh dejó Gaza debido a la violencia y radica ahora en Cisjordania, donde trabaja para poner fin al odio entre musulmanes y judíos y dedica gran parte de su tiempo a hablar con grupos y crear lazos. En información procedente de Francia, le informo que una casa de reposo para ancianos en ese país rechazó recibir a una religiosa católica de 70 años de edad en sus instalaciones, aduciendo que el hábito y el velo que usa la hermana son contrarios al respeto de la laicidad. La religiosa, que no ha sido identificada, fue rechazada por el Foyer Logement de Vesoul, administrado por el Centro Comunal de Acción Social. Si la religiosa quería ser aceptada, debía renunciar a usar el hábito y el velo y solo se le concedía la posibilidad de portar una pequeña cruz, condiciones que ella rechazó, por lo que se vio obligada a conseguir otro lugar donde vivir. Ahora ella, a pesar de su frágil salud, hace sola sus compras y prepara sus alimentos. Esto fue lo acontecido en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado y más adelante no se pierda lo acontecido en la semana en América y México. Mientras tanto, le vamos a presentar una nota donde le vamos a hablar de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen a la Biblia como la autoridad suprema de sus creencias. No creen en la Santísima Trinidad. Consideran que los seres vivos no tienen alma, sino que son un alma. Deben amar a su prójimo más que a sí mismos. Afirman que los niños no deben ser bautizados y aseveran que Jesús no murió crucificado en la cruz, sino en un poste. No celebran la Navidad ni la Pascua, porque dicen que sus orígenes son paganos. Tampoco celebran los cumpleaños porque afirman que en la Biblia las personas que los celebran son personajes paganos y porque no existe ningún registro de que Jesús lo haya hecho. Para los testigos de Jehová existen 2 mundos. El mundo de la humanidad, que es la humanidad en sí misma, amada por Dios y motivo por el que Cristo fue enviado. Y el mundo de Satanás, que se refiere a la sociedad humana alejada de Dios y bajo la influencia del diablo, que es su gobernante. Los testigos de Jehová prohíben las donaciones y transfusiones de sangre porque están convencidos de que la sangre no es para el consumo humano. Su doctrina enseña que para salvarse se requiere adquirir conocimientos bíblicos, comportarse conforme a los conocimientos adquiridos, compartir sus doctrinas con quienes no son testigos de Jehová y formar parte de la organización. Muchas gracias, Jacqueline, por hablarnos un poco más sobre los testigos de Jehová, pero para ahondar más sobre este tema, ya está aquí Roberto Farril y el padre José Gil Portilla, quienes en el siguiente bloque nos hablarán un poco sobre esta creencia religiosa. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos más información para usted. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.
El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer la entrevista con Roberto Farril y el padre José Gil Portilla, donde nos van a hablar de los testigos de Jehová. Bienvenido, padre Portilla. Gracias, Roberto. Gracias por invitarme. Estamos aquí Está usted contigo. invitado siempre. Muchas gracias. Vamos a tratar este tema con mucha seriedad, principalmente, padre Portilla, porque se llaman cristianos, pero dicen que Cristo no es Dios. Así es. Entonces, ¿puede un grupo ser cristiano negando la divinidad de Jesucristo? Ellos se mencionan cristianos y más que nada testigos de Jehová. No les agrada mucho el sentirse como que están involucrados mucho con la persona de Jesucristo. Es decir, no es a Jesucristo a quien se dirigen, aunque le respetan, como no, le tienen en alto respeto, pero es verdad lo que ya se comentaba aquí en la introducción. Dicen que Jesucristo es la primera criatura que Dios creó directamente y que luego todas las demás criaturas entonces ya las creó por medio de su Hijo Jesucristo, y que Jesucristo es muy poderoso, pero nunca igual al Padre. Por lo tanto, ellos donde abocan su adoración, su culto es hacia el Padre Eterno, que le llaman Jehová. Supongo entonces que, por lo tanto, por ende, no aceptan que Dios sea trino y uno. Naturalmente. La Santísima Trinidad, supongo pues naturalmente, aquí tenemos una revista de ellos y que es justamente una de las revistas a las cuales yo no le doy todas las respuestas porque hay muchísimas cosas que decir, pero me aboco sobre todo a contestar esta pregunta que hacen en la parte de abajo en esta revista. ¿Es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso? Ese es el libro que da respuesta a este libro que yo le he titulado Jesucristo es el Dios Todopoderoso, lo mismo que el Padre, y con argumentos bíblicos. Todo está sustentado en la Biblia. Tuve un poco de cuidado, o mucho cuidado, en que lo que yo plasmaba de la Biblia católica también se encuentre en su Biblia, que se llama Traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo. Entonces, pueden checarlo con su Biblia, las respuestas que están aquí, para que vean que los argumentos son contundentes y que Jesucristo es poderoso, lo mismo que el Padre. Padre Portilla, a ver, creo que hay es evidente que los testigos de Jehová son personas buenas, son personas bien intencionadas. Ya decía la nota, no fuman, no se drogan, no consumen alcohol y son buenos, o sea, se tienen que portar bien, no es una gente agresiva. Sin embargo, hay quienes han manifestado un malestar porque se sienten acosados en sus domicilios por una presencia constante de ellos que llegan, piden la Biblia y muestran una serie de citas, que argumentando dicen esto no es cierto, ¿no? ¿Qué nos dice de eso? Bien, primera cosa es, tú dices son personas buenas, naturalmente, hay muchas, yo conozco algunos se han hecho amigos míos. Ya lo están convirtiendo. Ya me están convirtiendo. Algunos son amigos míos, así los considero, y ellos creo que me consideran así. Una o dos personas, no son muchos. Pero tú dices son gente que no fuma, no toma, no se droga. Eso podríamos encontrarlos también dentro de los católicos. Porque dentro de Testigos de Jehová también hay gente que aunque está dentro de esa agrupación, pero también se droga, también fuma, también se alcoholiza. También se alcoholiza. Yo conozco, soy testigo de esos hechos. Alguna persona por ahí, alguna vez que en un matrimonio, la esposa iba a predicar de casa en casa
Y como platicábamos con ellos, es decir, yo estaba en diálogo con ese matrimonio, me dicen, ustedes los católicos pues son muy desordenados, se emborrachan, roban, asaltan, y bien, todos nuestros pecados que efectivamente se dan dentro de nosotros, ¿verdad? Pero la persona que era el esposo tenía problemas de alcoholismo. Y le dije, ¿y ustedes no se emborrachan? ¿Acaso tu esposo no toma? ¿Acaso no tiene problemas de alcoholismo? Y me dice, es verdad, ya no saldré a predicar. Eso lo cumplió. Pero quiero decir que sí hay también pecados dentro de ellos, igual que dentro de los católicos. No hay una religión donde no haya alguien que esté fallando, que no lleva bien su religión como se debe, ¿verdad? Padre Portilla, ¿cuál es la causa primordial para que ellos salgan con tanta vehemencia, con tanta dedicación, con tanta entrega, ¿no? Y yo creo que en algunos lugares han de recibir los pobrecitos algunas respuestas feas, ¿no? Yo he visto, en este hogar somos católicos y le vamos al Cruz Azul. Pues, ¿qué es eso? ¿Cómo que irle al Cruz Azul? Es verdad. Y les han de aventar la puerta, pero siguen, ¿no? O sea, ¿qué los mueve? ¿Cuál es la finalidad? La mayoría de las personas que van de casa en casa están convencidos de que los católicos y todas las demás religiones que se dicen cristianas están convencidos de que estamos mal, de que ellos son los únicos que están llevando al pie de la letra la Santa Escritura, que la están viviendo, están convencidos. Y cuando alguien está convencido es capaz de soportar humillaciones, de soportar tribulaciones fuertes. Bueno. Pero ahora quiero decir que eso también sucede en los católicos, Ya le iba a decir yo, los mártires, ¿no? También. Los mártires. Sí. A ver, pero también yo veo que ya hay así como un enfrentamiento, ¿no? Como que, por un lado, algunos católicos dicen, ¿cómo quisiera yo conocer la Escritura para responderles a sus argumentaciones? ¿Es posible? O sea, ¿o es una batalla perdida? Porque hay fundamentalismo, ¿no? Hay un extremismo religioso. O sea, sí, naturalmente. ¿Sí puede darse el diálogo? ¿Usted qué ha visto? ¿O de plano mejor nos ponemos a hablar con ellos de otra cosa? Sí se puede dar el diálogo en algunas ocasiones. Hay que invitarlos a que escuchen y que nos escuchen. Es decir, que nosotros los escuchamos, pero no de 10 minutitos. De 10 minutitos no sacamos ninguna conclusión. Y hay que invitarlos precisamente en un ambiente de amistad. Yo he tenido testigos de Jehová que me han visitado, que hemos dialogado 4 horas, no 10 minutitos, y se han ido contentos. Yo les digo, primero me escuchan, yo les voy a explicar por qué creemos que Jesucristo es Dios. Y después de que yo les dé mis argumentos, ustedes me debaten todo lo que quieran, sin enojarnos. Si a ustedes les ayudó mi exposición, bastante bien. Y si los argumentos que ustedes dan a mí me ayudan, bastante bien, salimos de provecho. Padre Portilla, ¿y además qué? Porque me parece también que hay un desprecio, bueno, yo hasta diría que raya en el odio a la Virgen María, a la cruz, a la iglesia. A lo que realmente encontramos como fundamento de la fe católica, como los fuertes valores de la fe católica. Y además la cruz efectivamente la desprecian. Desprecian la cruz, desprecian a la Virgen María, niegan el misterio trinitario, y yo diría que rayan en el satanismo todo esto, porque Satanás odia la cruz, porque Satanás odia o desprecia a la Virgen María, porque Satanás desprecia el misterio de Dios. Entonces rayan un satanismo. Yo también diría un poco contigo, no es mi idea el combatirlos y el despreciar a nuestros hermanos testigos de Jehová. Yo les llamo mis hermanos, pero sí, la verdad es la verdad. En este libro que yo he titulado Jesucristo es el Dios Todopoderoso,
doy respuesta a los principales argumentos para negar que Jesucristo es Dios. ¿Podemos revisar algunos? Podemos ver un argumento dice, porque Jesucristo mismo declaró que es menor al Padre. Efectivamente, en el Evangelio de San Juan, hablándole a sus apóstoles, les dice el Señor: si me amaran, estarían contentos de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Dicen, como conclusión, no es Dios. Ahora, aquí tenemos que entender una cosa: Jesucristo tiene dos naturalezas. La divina, que tiene desde toda la eternidad, por ser hijo del Padre, y eso hay que argumentarlo. Aquí están todos los argumentos con Biblia, pero yo lo digo así por el tiempo. Entonces yo muestro que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre, y tiene la naturaleza humana que toma al venir al mundo para salvarnos, porque no podía morir en cuanto Dios para salvarnos, tenía que morir en cuanto hombre. Por eso se reviste de nuestra naturaleza. Entonces, si tiene dos naturalezas, en cuanto a su naturaleza humana, es menor que el Padre. En cuanto a su naturaleza divina, es lo mismo que el Padre. Además, él dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. Claro. Otro argumento muy fuerte que dan y que casi convence a todos es que declaró, cuando le preguntaron sus apóstoles cuándo sería su segunda venida, y él declaró: de aquel día nadie sabe nada, ni los ángeles de Dios, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Dicen, si no lo sabe, eso significa que no es Dios, porque Dios lo sabe todo. Yo aquí en este texto, en este libro, doy los argumentos, 5 formas de argumentar, 5 formas de probarles que Jesucristo tiene la mismita sabiduría que el Padre. Podríamos ver por lo menos uno que es el más fuerte, porque es decir, en los ángeles, en el Apocalipsis, los ángeles declaran que declaran la misma gloria, el mismo poder, el mismo honor, la misma fuerza y la misma sabiduría para el Padre y para el Hijo. Los mismos ángeles. Eso lo vemos en el Apocalipsis. Aquí está. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Yo pongo aquí una quinta forma de probar. Tengo 5 formas de probar. Pero aquí en Apocalipsis 5, del 11 al 12, los ángeles, todos los millares y millares de ángeles en el cielo, dicen: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Y qué dicen del Padre? Dicen, diciendo al Padre, dicen amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Si vemos las declaraciones, la mismita para el Padre y para el Hijo. Es un texto que no tiene, quien tenga buena voluntad y corazón para entender la verdad, no tiene más que ver esto. Yo creo que hay una expresión que siempre hay que tener presente: las argumentaciones, que siempre son relativas, no podrán vencer a la verdad, claro, que siempre es absoluta. Así es. ¿Por qué tal rechazo a María? María le tienen un rechazo grande porque María es el lazo de unión entre los seguidores de Cristo, entre los católicos, porque somos la mayoría de los que somos cristianos, pues somos católicos. Como saben que a María le tenemos un gran amor, intentan sembrar el desprecio a María de los católicos, y entonces argumentan que fue una mujer cualquiera y además que tuvo más hijos. Esto tengo otro folletito que ese no lo he publicado, lo tengo para uso interno, donde muestro también la virginidad de María, donde demuestro cómo todos sus argumentos son inválidos, pero realmente sí le tienen un odio a María, porque además atrás de todo esto no son ellos, sino es el enemigo, el maligno, que le tiene odio a María, porque María también nos conduce hacia Jesucristo. Oiga, no dice en el libro del Génesis, dice Dios, enemistad pondré entre ti y la mujer,
le dice a la serpiente. Bueno, ¿Ahí está la enemistad? no, sí, quiero decirte una cosa. Para nosotros nos parece un argumento fuerte, pero ellos tienen una habilidad para interpretar esto y dicen, es que no se refería a Eva siquiera eso de pongo enemistad entre ti y la mujer, sino se refería a una mujer que es la esposa de Jehová y que está constituida por seres celestiales, que no se refería a Eva. Dice, pudo haber pensado Eva cuando escuchó esto que la promesa era para ella, pero no fue. La profecía se refería a la mujer. Dice, esta mujer es una mujer celestial, constituida por una organización, mujer mística, una esposa mística, ¿verdad? Ajá. O así le diríamos, simbólica. Ajá. Simbólica les llaman ellos, porque se refiere a una organización de ángeles, que son los que son como una esposa y le producen descendencia al Padre. Luego, los argumentos, pero yo también doy contestación allí, justamente a en suprimiendo el paraíso terrenal. En medio minuto, padre, una conclusión. Pues yo diría, primera cosa es tener la certeza de que Jesucristo es Dios, lo mismo que el Padre. No tengan ningún temor. Las enseñanzas de la Iglesia Católica son verdaderísimas, solo que hay que esclarecerlas, solo que hay que conocerlas, y que, aquí pongo en la contraportada, no se dejen extraviar, todos heredaremos el cielo. No solo 144. No 144,000. Gracias, padre Portilla. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias al padre José Gil Portilla y a Roberto Farril por esta interesante entrevista. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos mucha más información para usted aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y continuemos con más información, ahora para darle a conocer lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Iniciamos con noticias de México, concretamente de Guadalajara, para informarle que el arzobispo y cardenal José Francisco Robles Ortega calificó de un signo muy desconcertante el asilo político otorgado por el gobierno de López Obrador al expresidente de Bolivia, Evo Morales. En declaraciones a la prensa recogidas por Arquimedios, semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, el cardenal Robles Ortega dijo: "Mi opinión muy personal es que es un signo muy desconcertante y así se ha leído por gran parte de la sociedad. Independientemente de que se haga con afán de proteger la vida de una persona que está en peligro, ese siempre será un valor, pero ojalá que fuera parejo. Así como se ofrece el proteger la vida de un extranjero, que se garantice la protección de la vida de los ciudadanos", dijo el cardenal Robles Ortega. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, señaló que el actual dilema de México es si estamos en manos del narco o estamos bajo la protección de seguridad que está obligada de ofrecernos el gobierno. En declaraciones a la prensa, el cardenal Robles Ortega señaló que hay zonas que están definitivamente tomadas por el crimen organizado y tomadas por el narco. Aquí lo que no se sabe es si el Estado tiene la voluntad, tiene la posibilidad de recuperar esos territorios,
o sencillamente como es un fenómeno más allá de lo estatal, más allá de lo nacional, es un fenómeno global. No se sabe si ante esta globalización del tema mejor prefieren no tocarlo. En noticias procedentes de Bolivia, la nación que defenestró a su presidente Evo Morales, le doy a conocer que los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana hicieron un enérgico llamado a detener la violencia y la muerte en su país al cumplirse un mes de protestas por el supuesto fraude electoral del expresidente Evo Morales, cuyos partidarios ahora están sembrando el caos entre la población. En un comunicado titulado Espiral de Violencia y Muerte, los obispos bolivianos se manifestaron ante la espiral de irracionalidad y de violencia que crece y que se ha cobrado ya numerosos muertos y heridos, cubriendo de luto a la comunidad boliviana. Alzamos la voz para pedir a todos: basta ya de muerte, basta ya de violencia, basta ya de sufrimiento y dolor, clamaron los obispos de Bolivia, en tanto que en México está asilado el defenestrado Evo Morales. La plataforma Citizen Go Argentina entregó más de 60,000 firmas para impedir que el Congreso de la Nación modifique el Programa Nacional de Educación Sexual Integral a través de un proyecto de ley. Uno de los puntos que plantea el proyecto de ley es eliminar el respeto al ideario institucional según las convicciones de los miembros de cada comunidad educativa. En cambio, obligaría a la inclusión de contenidos ESI sin posibilidad de adaptar las propuestas a la realidad sociocultural. En más información le doy a conocer que la Coalición Internacional de Líderes por la Vida servirá como plataforma para emprender acciones legales en defensa del derecho a la vida desde la concepción y de la familia en toda América. Así lo aseguró en declaraciones a la agencia informativa Hace Prensa Julio Hernández, integrante de la coalición, que reúne a integrantes de Argentina, Bolivia, Perú, Guatemala, Chile y México. Hernández dijo que la coalición trabajará en identificar como delitos los actos que promueven toda forma de discriminación anticipada de la vida humana. El Frente Nacional por la Familia de Ecuador denunció la intervención de organizaciones extranjeras que buscan la aprobación del aborto en el país. En un comunicado publicado el pasado 18 de noviembre, el grupo Pro Familia se refirió a la decisión del pasado 17 de septiembre, cuando la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que buscaba la despenalización del aborto para casos de violación, estupro, incesto y malformación del bebé en el vientre materno. Al no alcanzar los 70 votos a favor necesarios, la reforma fue eliminada y el proyecto integral pasó al Ejecutivo para que el presidente ejerza su derecho al voto parcial o total, explicó el vocero de Frente Nacional por la Familia Ecuador, Pablo Moizam. En más noticias le informamos que Stephanie Gray, importante líder provida canadiense y cuya conferencia en Talks at Google se hizo viral, participó recientemente en un debate sobre el aborto en la ciudad de Puebla de Los Ángeles y destacó cómo las poderosas madres deciden no destruir a sus hijos, sino entregarles su propio cuerpo. Gray, autora del libro El amor desata la vida, el aborto y el arte de comunicar la verdad, participó en el debate junto a otros importantes líderes de la defensa de la vida como Star Parker, Tony McFadden y Marta Páramo. Los obispos de Nicaragua se solidarizaron con el cardenal Leopoldo Brenes tras el ataque y profanación sufridos por la Catedral de Managua y otras iglesias en la capital de ese país en los últimos días. Nos solidarizamos con su eminencia reverendísima cardenal Leopoldo Brenes y hace suya su preocupación de padre ante el asedio que sufre su hijo, el reverendo padre Edwin Román, junto a los demás feligreses con los que se encuentra al interior de la parroquia San Miguel en Masaya.
señala un comunicado de la Conferencia Episcopal publicado. Los prelados también expresaron su profunda preocupación por las agresiones físicas contra algunos consagrados. En más noticias de Nicaragua, le damos a conocer que Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, afirmó que la Iglesia en Nicaragua es perseguida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. En declaraciones a la agencia informativa EWTN, el sacerdote dijo: indiscutiblemente el gobierno persigue a la Iglesia en Nicaragua. El gobierno desde hace tiempo viene haciendo estrategias y políticas para cortar las actividades humanitarias y evangelizadoras de la Iglesia, como prohibir a Cáritas introducir algunos productos para la evangelización, como vino o Biblias. La Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile llamó a cuidar la convivencia democrática y a construir una sociedad basada en la justicia y la paz. El mensaje del organismo episcopal surge a un mes del estallido social que ocasionó una seguidilla de manifestaciones, muchas de las cuales han estado marcadas por la violencia, para exigir políticas públicas que permitan una vida digna para las personas. Para alcanzar ese objetivo, los manifestantes comenzaron a exigir la redacción de una nueva constitución que garantice el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. En noticias de los Estados Unidos, le informamos que el Papa Francisco nombró a Monseñor Francis Malone, hasta ahora párroco de Christ the King en Little Rock, Arkansas, como nuevo obispo de Shreveport, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. El obispo electo, de 69 años de edad, alentó la vocación de 6 sacerdotes y 6 seminaristas en su parroquia Christ the King, que no había tenido vocaciones hasta antes de su llegada en 2001. Nuestra parroquia no tuvo seminaristas sino hasta que inauguramos la adoración perpetua de la Eucaristía, dijo Monseñor Malone al Arkansas Catholic en 2013. Esto fue lo más importante que aconteció durante esta semana en México y América. Usted ha quedado informado. Ahora vamos a escuchar el editorial de esta semana de Roberto Farril de El Pulso de la Fe, que lleva por nombre El Monte de la Transfiguración. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En este milagro de la transfiguración ocurrió una teofanía en la que Dios Padre presentó a su Hijo Jesucristo luego de formarse milagrosamente una nube que cubrió con su sombra a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y de la que vino una voz que les dijo: «Este es mi Hijo amado». Luego les hizo saber, tanto a ellos como a nosotros, lo que todo cristiano ha de hacer con respecto a Jesús. Escúchenle. San Jerónimo, padre de la Iglesia, en una de sus homilías al Evangelio de San Marcos afirma: «Este es mi Hijo, no Moisés ni Elías. Ellos son siervos, este es mi Hijo. Este es mi Hijo, es decir, de mi naturaleza, de mi sustancia. Hijo que permanece en mí y es totalmente lo que yo soy. Este es mi Hijo amadísimo. También aquellos son ciertamente amados, pero este es amadísimo. A este, por tanto, escúchenle. Aquellos lo anuncian, mas ustedes a este tienen que escuchar. Él es el Señor. Moisés y Elías hablan de Cristo, son siervos como ustedes. Él es el Señor, escúchenle». Y agrega: «Yo, cuando leo el Evangelio y descubro allí el testimonio de la ley y los profetas, pongo mi atención solamente en Cristo. Veo a Moisés y veo a los profetas, de manera que los comprendo en cuanto hablan de Cristo. Si luce el sol, la luz de la lámpara no se percibe. De este mismo modo, estando Cristo presente, no se perciben a su lado la ley y los profetas. No pretendo minusvalorar la ley y los profetas, al contrario, hago de ellos una alabanza porque anuncian a Cristo, pero yo leo la ley y los profetas, no para quedarme con ellos, sino para, a través de ellos, llegar a Cristo.
Aunque en los evangelios no se menciona el nombre del monte en el que tuvo lugar la transfiguración del Señor, una antigua tradición sitúa el acontecimiento en el monte Tabor, de 400 metros de altura y localizado a 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea y al este del valle de Jezreel. En el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, hizo edificar una basílica en el sitio en memoria del acontecimiento de la Transfiguración, como lo confirmaron los peregrinos Anónimo de Piacenza en el año 570 y Wilibaldus en el año 723, quienes mencionan la presencia de un gran número de monjes eremitas y refieren que la basílica estaba constituida por 3 iglesias dedicadas a Jesús, a Moisés y a Elías, en memoria de las palabras que allí pronunció San Pedro. Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Durante la dominación musulmana, la vida eremítica fue decayendo tanto como que para el año 808 de aquella comunidad eremítica solo quedaron 18 religiosos con su obispo Teófanes. De la primigenia iglesia actualmente solo queda un pavimento en mosaico, varios capiteles, fragmentos de columnas y una parte del cementerio de los monjes consistente en una pequeña gruta excavada que aún conserva en un muro algunas inscripciones en griego y monogramas con cruces. A partir del año 1101, durante las cruzadas y mientras duró el reino latino de Jerusalén, se estableció una comunidad de monjes benedictinos que restauraron el santuario y edificaron ahí una abadía amurallada. En el año 1200, el sultán Malek al-Adel atacó la abadía y en 1211 la convirtió en fortaleza. En 1263, el sultán al-Zahir Baibars atacó la fortaleza que los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén estaban construyendo y la hizo derruir junto con la basílica y la abadía. El monte Tabor quedó desolado hasta que los frailes franciscanos, custodios de Tierra Santa, obtuvieron el terreno que les fue donado por el emir Druso Fakr al-Adin en 1631 y consolidando las ruinas existentes se establecieron en un sencillo convento hasta que a principios del siglo XX pudieron ampliarlo y edificar sobre los vestigios de las 2 primeras iglesias, integrando en lo posible sus vestigios, la actual basílica de planta de 3 naves, proyectada por el arquitecto Antonio Barluzzi y concluida en 1924. Al término del relato de la Transfiguración, uno de los versículos más bellos del Evangelio nos inspira el anhelo de que también nos suceda lo mismo que a los apóstoles que fueron testigos de la Transfiguración. De pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Hasta aquí el monte de la Transfiguración y también hasta aquí termina nuestro programa. Lo acompañaron en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Marisa Ofarri, y en los controles operativos Roberto Pérez, quienes juntos le damos muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, y lo esperamos la próxima semana. Mientras tanto, le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí,
por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.